Diálogos con la actualidad. La entrevista. En Presencia Universitaria por la noche. Y bueno, continuando con más en este espacio en Presencia Universitaria, ahora vamos con una entrevista, y es que esta noche pues tenemos justamente ya enlazado al coordinador de la licenciatura en Economía Empresarial, Roberto Alejandro García, con quien estaremos platicando acerca de todos estos desafíos que se esperan para este segundo semestre del año. Esto después de tomar en cuenta algunos hechos que han estado ocurriendo en estos primeros 6 meses, entre ellos el crecimiento económico, por supuesto, la inflación y todo lo que ha repercutido pues este proceso electoral y con ello, por supuesto, la elección de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero como le comento, pues ya tenemos enlazado al coordinador de la licenciatura en Economía Empresarial, Roberto Alejandro García, a quien esta noche le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchísimo gusto a todos y a todas. Bien, pues justamente tomando en consideración todo esto que pues comentaba hace unos momentos, la inflación que pues he estado reportando en estos últimos 6 meses, también el proceso electoral que de alguna manera pues también termina repercutiendo económicamente, pues iniciar esta entrevista pues preguntándole cuál es este contexto, cuál es este resultado que se tiene durante este primer semestre en indicadores económicos y por supuesto pues adentrarnos en lo que tiene que ver pues lo que se esperaría ya para el próximo semestre. Claro que sí, muchísimo gusto y con todo gusto para darles los comentarios. Bueno, pues es importante. Yo creo que aquí tenemos que ir dividiendo en dos temas principales. Uno es cómo viene cerrando el gobierno, el actual gobierno, y cómo se presenta la expectativa para el siguiente gobierno. Y esta parte es muy importante porque viene dándole entrada a lo que será el funcionamiento de la siguiente administración. Bueno, hay que tomar en cuenta puntos importantes, ¿no? Ahorita tocabas el tema de la inflación, el cual es muy importante, y vamos a hacer referencia que sí, efectivamente, aunque se vienen de tiempos bastante fuertes donde hemos tenido tasas anteriores arriba del 10%, hay que tomar en cuenta que se han tomado unas diversas actividades de política económica, política monetaria y fiscal que han permitido ir disminuyendo esta situación que afectaba gravemente al país y que ha disminuido de una manera importante. Por ejemplo, ahorita la inflación para Banco de México, de los 10 puntos porcentuales que se tenían anteriormente, se tiene una expectativa que para este año cerremos en el 4.27 aproximadamente. Son datos de Banco de México. Y efectivamente hemos tenido una fuerte turbulencia también con respecto al intercambio de lo que viene siendo el nuevo gobierno. Y eso tiene que ver también con la situación actual, no solamente de México, sino que debemos recordar que México ya se encuentra globalizado en ciertos sectores de manera muy importante y las situaciones que se vayan presentando nos van a dar dando ayuda o apoyos o de manera contraria, afectando a la situación económica que guarda el país. Con respecto al tema que comentabas acerca de la inflación, yo creo que esta es una situación que aunque no se ha controlado de una manera total, ¿por qué? Porque dependemos de muchísimos factores y de muchas situaciones. Acabamos de ver, bueno, recientemente lo que viene siendo los cambios geopolíticos que se están dando, por ejemplo, en Rusia con estas visitas que se están haciendo, por ejemplo, a Cuba y que alteran de alguna manera la geopolítica y la economía mundial. Asimismo, las visitas que está haciendo el presidente ruso con, por ejemplo, los acercamientos con Corea del Norte, van afectando la situación económica y política del mundo. También se acercan próximamente las elecciones en los Estados Unidos y no se puede separar a México de este contexto. Entonces, esto quisiera darlo como una primera entrada y si gustas hacerme una siguiente pregunta para ir ya desmenuzando estas dudas que se tienen o cuáles serían las expectativas para el cierre de este año y para el principio del siguiente gobierno. Aquí a tus órdenes.
Claro, muy importante esto que comenta, estos factores que pues repercuten también a nivel, pues son a nivel mundial y también repercuten en la inflación que se pudiera estar reportando, por lo menos estas últimas cifras que pues bien lo comenta. Y pues justo ahora sí, como ya bien ha señalado, pues teniendo en consideración estos factores económicos, por lo menos lo que tiene que ver con las cifras de la inflación, pues justamente cuál sería, en dado caso, pues qué nos espera para este segundo semestre del año en términos económicos, saber si también se cuenta con algún tipo de expectativas para este segundo semestre del año y también saber si hay algunos otros factores económicos que también pudieran estar afectando o beneficiando de alguna manera pues algún crecimiento económico para este segundo semestre. Claro que sí, con todo gusto. Se va a juntar dos eventos muy importantes: el fin de la administración y el inicio de la siguiente administración. Entonces vamos a tener dos puntos que evaluar. Una es cómo va cerrando y con qué factores va a iniciar la siguiente administración. Esto es muy importante para este segundo semestre. ¿Qué se viene para este segundo semestre? Bueno, hay una parte importante. La mayoría de los analistas a nivel nacional y a nivel internacional están hablando de una disminución del crecimiento económico para México y una disminución de las actividades económicas. Es decir, por ejemplo, el Fondo Monetario considera que nosotros vamos a cerrar con un 2.4 de crecimiento económico para este año y sin embargo para el 2025 se espera un crecimiento del 1.4. Es decir, vamos a tener una ralentización de lo que viene siendo el crecimiento económico. Asimismo, la OCDE también tiene sus expectativas, nos dice que vamos a cerrar con un 2.2 y también vamos a tener en el 25 una desaceleración de 2.2, caeríamos a un 2.0. Banjico, bueno, pues por su parte, tiene una expectativa para el 2025 de entre el 3 y el 4, que bueno, es bastante interesante este dato, porque pronostican que cerraremos igual con un 2.29. Lo que estamos observando es que se va a presentar una desaceleración de la economía mexicana. Y esto es muy importante y yo les comentaba hace un momento que tiene que ver también con el aspecto de la economía global. Es decir, México tiene aproximadamente un 30% de participación del PIB en las exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos. Estados Unidos también está cayendo en una desaceleración muy importante. Obviamente esto afecta directamente al país. Aquí quisiera ser contundente en esta parte, que es a los retos que se va a enfrentar el siguiente gobierno. No debemos olvidar que un gobierno pues viene administrando la situación que se presenta en el país y en su entorno internacional y ante eso debe tener las adecuadas herramientas para llevar adelante y enfrentar lo que se vaya presentando. Entonces, ante una desaceleración de la economía norteamericana, bueno, pues obviamente esto va a impactar al gobierno mexicano, al país, a nosotros, y vamos a tener una desaceleración de la misma manera como lo han hecho estos principales agentes económicos de los que he platicado. Ahora, ¿qué puede pasar? Obviamente, ya platicándolo desde el punto de vista económico, esto va a tener también una desaceleración dentro de la inflación. Otro de los puntos que se comentaban, por ejemplo, la inflación, que estaba en 10 puntos porcentuales, se espera que cierre para el 2024, son las expectativas también de Banco de México en el 4.27 y para el 2025 en el 3.73. Entonces nos vamos acercando a lo que viene siendo la meta u objetivo del Banco Central para tener una inflación adecuada dentro del país. Ahora, lo que estamos platicando ahorita es una expectativa o una proyección de lo que esperamos que se beneficie el país. Claro. Como estamos viendo, perdón, adelante, disculpe. No, sí, continúe. Perdón. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes situaciones que engloban la economía. Es una serie de aspectos que se conjugan para dar un resultado final que es el que nosotros vemos. Ahorita, al disminuir la actividad del Producto Interno Bruto,
Esto de alguna manera, bueno, pues coadyuva a la disminución de la inflación. Entonces, esta vendría disminuyendo. Lo que yo comentaba hace un momento es que esta es una expectativa. Tenemos la expectativa de que esto sucede si las cosas se mantienen más o menos como las estamos viendo ahorita. Es decir, si no existe alguna sorpresa que nadie espere. Pudiera ser un evento natural, como pudiera un ciclón, un huracán, pueden ser situaciones geopolíticas, una guerra, una situación conflictiva entre varios países que afectarían estas perspectivas. Pero de no serlo así, estaríamos hablando de una situación donde la inflación empezaría a verse ya la disminución, es decir, los precios ya empezarían a no crecer tan rápidamente como lo estuvieron haciendo y de esta manera ver una disminución en la tasa del crecimiento de los precios. Ahora, esto no es totalmente una certeza en virtud de que, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un punto o una figura muy importante para nosotros observar el comportamiento de inflación que existe en los Estados Unidos y que pudiera repercutir en México, ha decidido mantener la tasa, es decir, no disminuirla. ¿Qué quiere decir? Ellos todavía están sensibles a que la inflación pudiera tener algún repunte a lo largo del cierre de este año. Entonces, esta parte que estamos viendo va cerrando el semestre para dar pie al siguiente año, que sería ya con el nuevo gobierno. Entonces, la expectativa que ahorita me comentabas con respecto a la inflación, de mantenerse todo en el sentido como lo estamos viendo ahorita, es que mantendría una disminución y estaríamos acercándonos para el siguiente año a la tasa objetivo de Banco de México entre el 2 y el 3%, que es una inflación sana en cualquier país y que esto permitiría un desarrollo más sano en nuestro país. No sé, algún otro punto que quisieras que comentáramos. Sí, ahora, si bien se tiene previsto esta disminución en la inflación, así como me lo comenta esto, si no ocurre algún otro acontecimiento, como incluso lo que pasó pues con esta pandemia de COVID-19, hechos que pues evidentemente repercuten también económicamente. Usted mencionaba pues una disminución, que también se prevé una disminución en el crecimiento económico en el país. En este tema, pues sí me gustaría regresarme un poco para que justo nos platique a qué se debe este crecimiento económico y también, por supuesto, a la gente que nos está escuchando, pues saber cuáles son los factores o qué integra o qué representa que haya o no haya crecimiento económico en un país y esto también, pues, cómo le afecta a la ciudadanía. Claro que sí, con todo gusto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto y qué es esto que tanto hablamos los economistas? Es la producción de bienes y servicios que tiene cualquier país a lo largo de un año. Entonces, todo lo que produce un país. Y entonces, ¿cuál es la importancia que tiene o por qué nos fijamos en esta parte y decimos, bueno, ¿por qué nos interesa tanto saber qué pasa con el Producto Interno Bruto? Porque precisamente de ahí se deriva que hay empleo, se derivan aspectos, lo que comentamos hace ratito, como aspectos de la inflación. Y entonces esto tiene que ver pues precisamente con el bienestar de todas las personas de algún país. Entonces lo que estamos hablando ahorita o comentando es que lo más probable es que para el siguiente año se dé una desaceleración de la producción de todo el país. Entonces, por ejemplo, comentábamos que la expectativa que tiene el Fondo Monetario es que este año cerremos con un 2.4, sin embargo, para el 2025 estaremos hablando de un crecimiento del 1.4. ¿Qué es este 2.4? ¿Qué es este 1.4? Bueno, pues el 2.4 del 2024 significa que hicimos 2.4 más cosas que el año pasado. Es decir, produjimos más cosas, lo que permite generar empleo, lo que permite generar actividad económica dentro del país. ¿Qué pasa para el 2025? Tenemos una desaceleración y nos ubicamos en el 1.4. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer 1.4 porcentualmente más cosas que el año pasado. Es decir, para el 2025 vamos a tener menos actividad económica que para el 2024.
Entonces, esta es la manera en cómo afecta pues a las personas. ¿En qué se refleja? En la actividad del empleo, en la actividad de la económica de cualquier país. Y entonces esto es lo que significa, o por eso le tenemos tanta visión a lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿esto qué va a generar o por qué se deriva de esta parte? Bueno, México es un país que tiene un porcentaje muy alto de exportaciones, aproximadamente el 30% de toda la actividad que hace el país son las exportaciones, principalmente Estados Unidos. Entonces, el 30% de la actividad que hace México se dirige hacia el exterior. Entonces, al disminuir la actividad de los otros países, principalmente Estados Unidos, que va a entrar también en una desaceleración, nos van a comprar menos cosas. Al comprarnos menos cosas, pues México en algún momento pues deja de producir también actividad. Al dejar de producir esta actividad, entonces disminuyen de alguna manera también la actividad laboral. Entonces eso va generando que México tenga menos actividad económica, por ejemplo, en el ramo de las exportaciones. Y este es un factor muy importante. Por eso vemos que, por ejemplo, el gobierno actual está buscando diversificar los ingresos del país, entre ellos está pues la actividad petrolera. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que se espera? Bueno, lo que se espera, o para mantener pues precisamente el crecimiento y que este no se vea afectado en mayor manera, bueno, pues se ven actividades, ¿no? Que ya se plantearon ya para el siguiente gobierno, porque el gobierno actual, bueno, pues viene cerrando. Entonces, por ejemplo, para mejorar o tratar de contrarrestar esta desaceleración, pues está precisamente fomentar lo que viene siendo el nearshoring. Y entonces viene, por ejemplo, datos como el gasto fiscal. Entonces, de esta manera, provocar que el efecto de disminución pues busque ser revocado. Asimismo, ¿cuál es el otro motor? Aquí tenemos un punto muy importante. Bueno, si nosotros decimos que las actividades exportadoras están decayendo, ¿cuál es el otro motor? Entonces, por ejemplo, el otro motor que tenemos para la actividad económica y favorecerla viene siendo el consumo privado, es decir, el consumo de las personas. Por eso es tan importante el dato de la inflación, por eso es tan importante el dato de la actividad laboral, porque significa que otro de los motores muy importantes para el crecimiento de México, pues viene siendo el consumo privado, es decir, el consumo que tenemos las personas. Entonces, entre exportaciones y consumo privado son los motores principales que vamos teniendo dentro del progreso de México. Y entonces, por eso es tan importante también ver el consumo de México. ¿Por qué? Porque de esta manera, mientras mayor empleo, mayor estabilidad de precios, mayor actividad del consumo van a tener las personas. Es decir, van a tener mayor cantidad de dinero para gastar y esto va a favorecer la actividad económica. Entonces, los motores que se están viendo tanto para el cierre de este año como para el inicio del 2025 van a ser principalmente lo que viene siendo la actividad del consumo interno, el consumo de las personas, junto con las exportaciones. Entonces, como la economía es una parte cuantitativa y esto es una igualdad numérica, sabemos que si una se cae, pues va a afectar el resultado final. Entonces, esto es lo que está afectando la caída del Producto Interno Bruto. Y la expectativa también es que para el año que viene se logren atraer más inversiones que permitan hacer una mayor actividad económica, como en este caso viene siendo el nearshoring. Y entonces, ¿cómo estamos cerrando e iniciando? Estamos cerrando con una desaceleración y lo más probable es que esta desaceleración se mantenga para el 2025 con los comentarios que he estado haciendo hasta este momento. Bien, No sé, ¿alguna pregunta? sí, continuando con esto que me comenta, de esto que tiene que ver con el crecimiento económico, también de las exportaciones y el consumo interno del país, también cómo va a afectar económicamente. En este caso, preguntarle cuáles tendrían que ser las políticas o cuál tendría que ser el actuar del gobierno en este caso, o qué políticas se podrían implementar, pues también para que de alguna manera
pues esto no termine afectando en caso de que pues haya alguna afectación económica. En este caso, pues ¿cuál sería el papel del gobierno que usted cree necesario ante pues estos desafíos? Claro que sí. Pues yo considero que uno de los más importantes es seguir fomentando la infraestructura. Es decir, para nosotros poder crear mayor actividad económica dentro del modelo que tenemos nosotros, si viene siendo primario exportador, si viene siendo manufacturero, pues lo que se necesita en este momento es una estructura importante. Es decir, si por ejemplo lo que se quiere atraer son polos de desarrollo, se quiere desarrollar industria, se quiere desarrollar manufactura, es bien importante que existan los factores adecuados para que se puedan llevar a cabo. Es decir, que exista la infraestructura suficiente para que las empresas de calado mundial pues puedan venir y ver en México que se puedan llevar a cabo las actividades de la manera más adecuada. Recordemos que estas empresas, pues bueno, tienen una actividad muy dinámica, como lo estamos viendo ahorita. Por ejemplo, como en el caso de Amazon, que estamos viendo aquí en el estado, estamos viendo también otras empresas que están viniendo. Ellos tienen una dinámica empresarial muy importante que deben seguir manteniendo. Entonces, para mantener esta dinámica, necesitan tener toda la actividad, todo el soporte que sea necesario pues para llevarla a cabo. Y hablando a nivel nacional, este es sumamente importante porque cualquier empresa que venga va a tener pues sus exigencias, ¿no? De carácter técnico. Entonces, en ese momento es cuando México debe de contar con los elementos más adecuados para poder llevar esto, ¿no? Entonces, el crecimiento que estamos llevando va a ser muy importante que los gobiernos futuros pues vayan pensando en crear una infraestructura tanto eléctrica como energética muy importante para poder responder a los retos que requiere México y a las oportunidades que se vayan llevando. Yo pienso que es uno de los factores más importantes y adicionalmente, pues una adecuada política, aunque el modelo mexicano ya tiene bastantes años bajo esta figura, poder buscar formas alternativas, como en su momento pues lo hizo la India, no, por ejemplo, en su momento hizo China, de buscar una industrialización muy dinámica, crear una industria propia que les permitiera ir creciendo, coadyuvando junto con estos elementos que he platicado. Es decir, lo que viene siendo ya la manufactura propia, la exportación primaria, la minería, todos estos factores permitirían a México insertarnos en un concierto internacional bastante interesante. Este sería mi comentario con respecto a esta parte. Claro, por último, ya para ir cerrando brevemente en un minutito, si nos pudieran dar un resumen, una conclusión acerca pues de todos estos temas y de lo que se espera económicamente para el país en para este cierre del 2024. Claro que sí. Rápidamente, sí se acerca una desaceleración económica, no va a ser sumamente drástica, pero sí se acerca una desaceleración. Tenemos que tomar las medidas, tanto personas como gobiernos, para enfrentarla, buscando las mejores herramientas para salir adelante de esta parte y adicionalmente tomar en cuenta los factores políticos internacionales para evitar que estas políticas que debemos hablar de nosotros se vean afectadas y se repercutan en la población. Ese sería como un resumen. Bien, pues esta noche le agradecemos mucho que nos haya acompañado el coordinador de la licenciatura en Economía Empresarial, Roberto Alejandro García, en donde pues hemos estado platicando todo lo que tiene que ver con pues la economía, qué es lo que se espera para este segundo semestre y por supuesto todas las afectaciones o algunos beneficios que se podrían tener en diversos sectores. Como bien ya lo escuchó hace unos momentos, pues se tienen que tomar en cuenta diversos factores pues para entender todo lo que tiene que ver con la economía en este país. Y de nuevo le volvemos a agradecer en este espacio aquí en Presencia Universitaria que nos haya acompañado pues para platicar de estos temas. No, gracias a ustedes y la economía pues es siempre apasionante y les agradezco mucho la oportunidad. Tengan todos una excelente noche. Pues muchas gracias.
Pues hasta aquí con la información en este espacio en presencia universitaria. Nosotros, como siempre, le agradecemos a toda la audiencia que nos escucha y les invitamos a que el próximo lunes estén al pendiente de todos los espacios a las 7 de la mañana, 1:30 de la tarde y 8 de la noche en presencia universitaria. Hasta aquí lo que fue noticia en Querétaro. Presencia universitaria por la noche. Una mirada crítica de nuestra realidad. Gracias por acompañarnos.